Hola amigos, hoy vengo a hablaros de un libro muy especial, un libro que he devorado en apenas unos días y que me ha parecido una propuesta tan original como atrevida, valiente y sobre todo útil y eficaz. Ahora entenderéis por qué. El libro es este, que veis por aquí, Método Sommelier, de Alejandro Romero del Rey, publicado por la editorial Círculo Rojo, y es una propuesta muy curiosa porque es una propuesta que quizás planteada de otra manera podría sonar, no sé, como un nuevo manual de autoayuda, ¿no? Algo tan de moda en estos tiempos oscuros que vivimos. Sin embargo, sobre todo porque además está enfocado de algún modo, en usar los sentidos para conocerse mejor, ¿no? Es una forma de autoconocimiento esbozada a partir de los sentidos. Lo que lo distingue y lo que lo hace de realmente un vehículo distinto y extraordinario, a mi parecer, es cómo plantea el autor que se puede lograr ese autoconocimiento mediante los sentidos. Y es mediante una copa de vino. El vino y la cata del vino no entendido como una cosa pija de sofisticación, ni como un pretexto hedonista, ni por supuesto como una apología de lo etílico, sino más bien como un instrumento preciso, ¿no? Como algo quirúrgico que de algún modo pretende utilizarse para que podamos mantener algo que es esencial en esta obra, que la recorre transversalmente, que es la atención plena, la presencia plena, como el autor lo llama, ¿no? Es interesante también dejar claro que el autor no viene del mundo académico, no viene ni siquiera de los circuitos terapéuticos, sino que viene de la terraza, viene de la calle, viene de alguna que otra noche difícil, ¿no? Y viene de un vaso de vino como vehículo para esa toma de conciencia de los que comentaba, ¿no? El libro tiene una estructura muy sencilla, cuidada, que comienza con una introducción en la que el autor expone por qué este libro, y a partir de ese momento desarrolla sobre todo lo que supone el grosso principal del libro, que son los 5 pilares. Ahora explicaré un poco de qué es lo que es cada uno, por supuesto sin destripar en exceso el contenido del libro, pero que son la presencia, la emoción, la metáfora, el ritual y el juego. Cada uno, como os digo, ya os comentaré, tiene un desarrollo propio. Después vienen 2 capítulos muy interesantes, simbólicamente bastante ricos. Uno sobre las uvas blancas, que están asociadas a la introspección y a la mirada suave hacia uno mismo, como el vino blanco, y otro sobre las uvas tintas, las uvas rojas, asociadas más bien a la confrontación con la sombra de uno mismo, con el yo interior, en un sentido muy junguiano, muy de Jung, que a mí especialmente me ha gustado mucho. Y luego viene un capítulo final que se llama Maridaje Ritualizado, que a mí me ha encantado, para mí es de lo más original del libro, y 2 anexos que son más bien que tienen una finalidad práctica, ¿no? Si os parece, voy a comentar brevemente, porque tampoco es plan de enrollarse demasiado, cuáles son estos 5 pilares que el autor Alejandro Romero del Rey esboza en este libro que vuelvo a enseñar por aquí, Método Sommelier de Vida. El primero es la presencia. Es muy importante esta idea porque él considera que precisamente es aquí donde tiene sentido el acto en sí de estar disfrutando, catando un vino, ¿no? Porque en ese momento uno toma presencia y toma constancia de que está donde está, ¿no? Es un rollo muy parecido a aquello de Descartes de pienso, luego existo. En ese momento estoy pensando, por lo tanto tomo conciencia de que estoy existiendo, ¿no? El vino se convierte aquí en un objeto sensorial en el que uno se apoya para tomar conciencia de dónde está. Y además también la apreciación del vino, ¿no? El peso de la copa, la temperatura del cristal, el primer aroma después del primer sorbo, ¿no? Si leéis este libro, que por supuesto os recomiendo, lo entenderéis. Después está el pilar de la emoción, que es muy interesante porque él plantea de una forma muy metafórica, muy poética también, que las emociones, en efecto, tienen de algún modo una geografía corporal, ¿no? Por ejemplo, para que me entendáis, la tristeza se siente en el pecho, ya sabéis, la ira en el plexo solar, la alegría como una efervescencia, ¿no? Que irradia desde el centro. Así que el autor utiliza el sistema sensorial del vino, ¿no? El sabor, el aroma, la textura, el color, incluso, lo instrumentaliza para que sea una suerte de vocabulario con el que, de algún modo, entendernos a nosotros mismos y, sobre todo, entender y captar nuestras emociones utilizando, insisto, este vocabulario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se siente el vino en tu boca? ¿Como una caricia o como una presencia? ¿Dónde notas en el cuerpo lo que acabas de sentir? ¿En el estómago, en el corazón, en el pecho, en la cabeza?
Luego está el tercer pilar, que es la metáfora, que es, para mí es el más literario de esta propuesta y además el que más me ha gustado, en el que él establece un puente entre el mundo interior y su expresión de una forma metafórica, ¿no? De hecho, literalmente dice el autor, permitidme que os lea, las emociones pueden ser traducidas al lenguaje de los sentidos, y es verdad. Ya lo desarrollaba en el punto anterior que os decía, el punto de las emociones, pero aquí ahonda aún más en esta idea y además tira de algo muy interesante que es la sinestesia, ¿no? Que es esa mezcla, esa confusión que algunas personas sienten cuando mezclan la percepción de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, para que me entendáis, la melancolía puede saber a lluvia sobre tierra seca, el miedo puede oler a frío o a hierbas amargas, la confianza, sin embargo, puede tener la textura, para que me entendáis, no sé, de una madera muy pulida o del mármol, ¿no? Algo así. Bueno, pues el apuesta del libro es desarrollar precisamente esta capacidad de traducción sensorial y emocional que no solo enriquece la experiencia del vino, que también mola, sino que también de algún modo afina la inteligencia emocional y ayuda a ese proceso de introspección al que el autor nos invita. El ritual, que es el capítulo más, el pilar más extenso, es todo, viene a ser una suerte de batería de un montón de rituales concretos y detallados relacionados con esta propuesta que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el soltar lo que nos sirve, restablecer los límites, el duelo, que es algo también muy constante, el despertar creativo para el cierre de ciclos, para la apertura de proyectos, para la escucha profunda de uno mismo o de la pareja. Bueno, por ahí voy a girar un poco la historia. Y luego el último es el juego, que es una propuesta curiosa porque lo que hace es la invitación a explorar sin miedo, a crear, a entender la vida como eso, como un juego, ¿no? A crear sin juzgar y sin ser juzgado, a dejarse llevar de algún modo por la curiosidad que teníamos cuando éramos niños y jugábamos, volverlas y a tener presentes ahora ya que somos adultos o que intentamos serlo. Como os decía, después viene un capítulo que a mí me ha gustado mucho, que se llama El maridaje ritualizado, que para mí es el más original del libro, en el que, por ejemplo, él establece un sistema simbólico en el que relaciona un tipo de queso o una variedad de chocolate con algunas emociones. Por ejemplo, para que me entendáis, los quesos de cabra frescos se asocian con el agua o la pureza del renacimiento, los curados de oveja a la tierra, al linaje, a la herencia, a lo viejo. Los quesos azules y muy fermentados, por ejemplo, al éter o a la complejidad de lo invisible, para que me entendáis, ¿no? El chocolate también tiene un tratamiento parecido, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. A ver, y ya para ir concluyendo, el libro destaca por lo original de su propuesta, como ya he comentado. No conozco que haya ninguna propuesta así, ¿no? Esa idea de usar un vocabulario sensorial de la enología, ¿no? Del vino, como lenguaje para la vida emocional y para el proceso de introspección y autoconocimiento, me parece sensacional. Además, creo que es muy interesante porque es de aplicabilidad inmediata, a diferencia de muchos de estos manuales de autoayuda, ¿no? En este caso, la aplicación es fácil. Simplemente tenéis que coger una copa de vino, de buen vino, claro, y seguir un poco lo que él nos plantea. Ojo, el libro no es un libro para especialistas, ni para sommelier, ni para nada por el estilo, ¿no? Es un libro para todo el mundo. Y siendo estrictos, tampoco es que sea un libro exactamente de autoayuda, aunque lo es, ¿no? Es más bien un libro para personas que en estos tiempos, y raro es el que no es así, viven demasiado deprisa, o para aquellos que han perdido la capacidad de asombrarse con lo pequeño, para aquellos que no son capaces de identificar muchas veces sus propios dramas, sus propios demonios, sus propias frustraciones, sus propias emociones, ¿no? Y sobre todo es un libro que invita a la calma, invita a la presencia, invita a la tranquilidad y de camino a la reflexión, al pensamiento y a ese viaje interior, a ese viaje hacia nosotros mismos, que al final creo que es lo más importante. El mayor mérito yo creo que es haber sido tomado algo que en nuestra cultura se extiende de algún modo a banalizar, que es el vino, ¿no? Porque evidentemente, insisto, el libro no hace una apología del consumo etílico, sino más bien del goce moderado, claro está, del vino y sobre todo de utilizarlo como vehículo de canalización de esos mundos interiores que comentábamos. Es, en el sentido más literal del mundo, y aquí sí que me pongo literal, no metafórico, una forma de catar, si me lo permite el autor, el propio mundo interior de cada uno. Desde aquí os lo vuelvo a enseñar, Método Sommelier de Vida, de Alejandro Romero del Rey, publicado por Círculo Rojo. Total y absolutamente recomendable. Un saludo. Seguimos.